Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Es un gusto y la gloria para Dios el poder estar hoy compartiendo con ustedes este tiempo de palabra y de ministración de miércoles. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos, para los que no me conocen, y los invito para que podamos este 12 de octubre alabar al Señor y glorificar su santo nombre. Los invito a que oremos. Señor Dios Todopoderoso, amado Señor Jesús, dueño de la eternidad, dueño del tiempo, dueño de todo lo que hay en el mundo, Señor, incluso de esas bondades y de esa misericordia, Señor, que tú haces, que tú das y que tú también haces que se produzca en nosotros. Hoy, Señor Jesús, tú tienes una palabra de aliento, de fortaleza, pero también una palabra de reprensión y de advertencia para que apliquemos y vivamos tu palabra como tú quieres que lo hagamos, como hijos tuyos que somos. Bendícenos en esta noche y que tu palabra, Señor, nos ilumine y tu Santo Espíritu esté allí para iluminarnos, para resplandecer y revelarnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza muy especial que he titulado Los 3 llamados de la misericordia de Dios. Y vamos a ir al texto del Salmo 103, el verso 8. Salmo 103, verso 8. Y vamos a leer la palabra del Señor. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Qué belleza, mis hermanos. Generalmente, como cristianos, nos enfocamos en uno de los atributos más conocidos de Dios, y es su omnipotencia, es su poder, el saber que Él está hoy aquí y al mismo tiempo que está conmigo en este país, está con ustedes allá en Colombia. Es decir, que para Dios todo es posible, y esa omnipotencia de que Él es todopoderoso, ¿cierto? Esa omnipresencia, Él todo lo puede. Siempre agradecemos por todo lo que nos da. Podemos decir por lo que Él nos ha sanado de algunas enfermedades, porque nos ayuda en nuestras deudas, porque ha restaurado nuestras familias, etc. Pero muchas veces no le damos tanta importancia a uno de sus atributos más preciosos, y es su misericordia. Muchas veces solo agradecemos a Dios lo que recibimos, pero no nos damos cuenta de lo que no recibimos de Dios fue porque Él aún sigue siendo misericordioso para con nosotros. El versículo que acabamos de leer dice que Dios es clemente y misericordioso, y tenemos que comprender bien esos dos conceptos, clemente y misericordioso. Clemente o clemencia viene de esa palabra que significa bondadoso en el juicio y en el castigo, que es clemente, que es bondadoso para emitir un juicio, es bondadoso para castigar, y misericordioso, que perdona al culpable, que no nos da lo que merecen nuestros actos. Dice la historia, mis hermanos, les voy a contar una ilustración, que cierto día el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 veces la misma falta. La madre del soldado se presentó delante de Napoleón pidiéndole misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: su hijo ha cometido la falta 2 veces y la justicia exige que sea castigado. Y la madre le dijo: por eso clamo por misericordia, no clamo por justicia, sino por misericordia. Napoleón le respondió: señora, su hijo no merece misericordia. Pero ella le respondió: lo sé, señor. Yo sé que él es culpable, que él ha hecho algo que
2 veces a usted no le ha agradado. Si la mereciera, yo no le estaría rogando para que usted le dé su misericordia. Entonces el emperador Napoleón, impresionado por cómo la madre le respondió, él dijo: seré entonces clemente para con mi soldado, y lo soltó. En la palabra de Dios encontramos una historia similar que muchos de nosotros conocemos. Una historia que nos muestra la misericordia de nuestro Dios para con el pecador. Y esa historia está en Juan. Vamos todos a Juan capítulo 8, del verso 3 al 11. Juan capítulo 8, del verso 3 al 11. Para contextualizarles un poco acerca de esta historia, y es sobre la mujer que fue sorprendida en adulterio. Recordemos que Jesús se había ido al Monte de los Olivos y al amanecer se había presentado de nuevo al templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles la palabra. Los maestros de la ley y los fariseos fueron y le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio del grupo, cuestionando a Jesús. Conocemos esa historia. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio mismo. ¿Qué es lo que nos ordena la ley de Moisés? ¿Qué debemos hacer con esta mujer? Nos ordena que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Era culpable esa mujer? Sí era culpable. ¿Estaba arrepentida? Pues cuando leemos bien la historia, no nos muestra ninguna señal de arrepentimiento. ¿Por qué no tiró la piedra a Jesús si él era el único, limpio, libre de pecado, para tirar la primera piedra? Mis hermanos, la respuesta es: simplemente no tiró la piedra por un acto de clemencia y misericordia. Nuestro Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos una vida eterna. Por eso, los 3 llamados de la misericordia son: primer llamado, un llamado al arrepentimiento; segundo llamado, un llamado al agradecimiento; y tercer llamado, un llamado a comenzar de nuevo. Entonces iniciemos con ese primer llamado, un llamado al arrepentimiento. Los invito a que vayamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 4. Y la palabra del Señor dice: Romanos 2, verso 4. ¿No es que despreciáis las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, o sea, misericordia, porque misericordia viene de bondad y compasión, quiere llevarte al arrepentimiento? Y vamos a 2 de Pedro 3:9, que muchos de nosotros lo conocemos, pero poco lo ponemos en práctica. 2 de Pedro 3:9. Dice el Señor: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene misericordia, paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca o se pierda, sino que todos se arrepientan. Mis hermanos, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio? Vete y no peques más. Esa es la misericordia que aquella mujer recibió, y que esa misericordia tuvo que llevarla al arrepentimiento, a tener un verdadero cambio en su vida. En todo el mundo se habla del día del Señor, de su segunda venida, del arrebatamiento, de los muertos que resucitarán,
y los que seremos transformados, y los que no sean salvos quedarán en la gran tribulación. Pero, ¿por qué no viene el Señor? ¿No te has hecho esa pregunta? Ya llevamos años esperando eso. ¿Por qué no viene el Señor? ¿Por qué si el mundo está tan mal, por qué no viene por nosotros, por su iglesia? Y mis hermanos, muchas veces la respuesta es porque Él sigue teniendo misericordia para con el pecador. Porque Él tiene misericordia, porque Él tiene paciencia para con nosotros. Paciencia aún con los que le conocemos y seguimos cometiendo una y otra vez la misma falta. Pero aún sigue teniendo misericordia aún para aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús sigue esperando que más pecadores se arrepientan, que más homosexuales se arrepientan, que más prostitutas se arrepientan, que más homicidas se arrepientan, que más pandilleros se arrepientan, que más religiosos se arrepientan y sean salvos. Y a pesar de la maldad de muchas personas, Él, Dios Todopoderoso, les permite vivir un día más, quizás para eso. Quizás hay personas en esta noche que han vencido una terrible enfermedad, que han sufrido grandes accidentes durante la jornada de este día, que han sido atacados a balazos y sobrevivieron. ¿Fue suerte? No, mis hermanos, eso no es suerte. Esa es la pura misericordia de Dios que los está llamando al arrepentimiento. Entonces, tengamos cuidado de dar una respuesta equivocada al llamado de Dios, porque Él nos está llamando al arrepentimiento, a nosotros, sus hijos, que ya conocemos y que aún seguimos cometiendo faltas, pero también nos ha llamado a nosotros a ir y proclamar el Evangelio y decirle a los otros que se arrepientan para que sean salvos. Isaías 22, del verso 12 al 14 también nos muestra ese mismo acto de misericordia del Señor. Vamos a Isaías, capítulo 22, y el verso 12 al 14. Y dice el Señor: en aquel día el Señor Todopoderoso, los llamó a llorar y a lamentarse, y a raparse la cabeza y a hacer duelo. Pero miren, hay gozo y alegría, se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Verso 14. El Señor Todopoderoso me reveló al oído, decía el profeta, la profecía de este hombre. No se te perdonará este pecado hasta el día de tu muerte. Lo digo yo, el Señor, el Todopoderoso. Mis hermanos, vivimos en un mundo en donde dice eso: comamos y bebamos que mañana moriremos. En donde Dios quiere que le reconozcamos por su misericordia, que le busquemos, que nos arrepintamos y recibamos su bendición. Amén. Segundo llamado, un llamado al agradecimiento. Primer llamado, un llamado al arrepentimiento, que nos arrepintamos porque aún cometemos faltas que necesitan ponerse delante del Señor. Segundo llamado, un llamado al agradecimiento. Y los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 18. Y para contextualizarles un poco, recordemos que Jesús estaba un día en su viaje a Jerusalén. Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pequeño pueblo, salieron a un encuentro 10 hombres leprosos. Como él se había quedado en cierta distancia, gritaron: ¡Jesús! Los leprosos: ¡Maestro! Límpianos, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les tuvo compasión y les dijo: vayan, preséntense ante el sacerdote.
Y resulta que mientras iban de camino, encontraron que su lepra fue siendo sanada. ¿Cuántos se devolvieron a darle agradecimiento a Jesús? Solo uno, mis hermanos. Los 10 leprosos que se presentaron delante del Señor pidiendo misericordia, reconocieron, solo uno se devolvió y reconoció que era pecador, se arrepintió delante de él por sus pecados, pero también reconoció que no era digno por sus propios méritos de haber recibido la sanidad. Ni Jesús le preguntó nada sobre sus vidas, ni a ellos en ese instante, ni al leproso que se devolvió de agradecimiento. Él los conocía porque él simplemente era Dios. Todos fueron sanados, pero solo un samaritano se devolvió. Un hombre que no era del pueblo del Señor. Dios fue el único, ese hombre, el único que se devolvió para agradecer y darle gloria a Dios por su sanidad. Jesús preguntó por los otros 9. ¿Qué pasó? ¿Los otros 9 no fueron sanados también? Pues no volvieron. Aquellos que fueron sanados se olvidaron de Jesús. Aquellos que fueron restaurados, redimidos, siguieron su vida como si nunca hubieran sido leprosos. Y quizás no nos pasa así a muchas personas que conocen del Evangelio. Son sanadas, son restauradas, les restaura el Señor el hogar, los sana, los limpia y no vuelven a los caminos del Señor, no vuelven a buscarlo. ¿Cuántas obras de la misericordia de Dios hemos nosotros recibido cada día, mis hermanos? Y no las agradecemos. Continuamente experimentamos en nuestras vidas la misericordia de un Dios clemente y compasivo, como lo dice el salmista, leámoslo, el Salmo 52.1. Salmo 52.1. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. La misericordia de Dios es permanente, perpetua, continua. Mis hermanos, qué grandes lecciones. Cuando nosotros experimentamos sanidad, cuando nosotros experimentamos provisión material, cuando nosotros experimentamos protección para nuestras vidas, para nuestra familia, cuando experimentamos ayuda sobrenatural, esa es la misericordia de Dios. El problema es que experimentamos su misericordia, pero nosotros no le agradecemos por ser tan bueno y tan compasivo para con nosotros. En esta noche el Señor nos llama a ser agradecidos, a que no seamos como esos 9 leprosos que se fueron y que no se volvieron a acordar de Él y no fueron agradecidos, sino a que tengamos gratitud para con el Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Tercer llamado, el llamado a comenzar de nuevo. Entonces ya llevamos 3, un llamado al arrepentimiento, un llamado al agradecimiento y tercero, un llamado a comenzar de nuevo. Y eso lo encontramos en Lamentaciones. Vamos todos a Lamentaciones capítulo 3, del verso 21 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba. Qué lindo, ¿no, mis hermanos? Saber que el amor que el Señor nos tiene nunca se acabará, nunca tendrá fin. Cambio, el amor que tiene otras personas por nosotros se pueden acabar. Y su compasión jamás se agota, jamás, nunca. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Mis hermanos, muchos cristianos viven con una horrenda expectación de juicio sobre sus vidas por sus malos caminos. Entonces creen constantemente que Dios es un Dios justiciero y juzgador en todo momento y que a todo momento nos va a poner en un rincón y nos va a estar castigando y enjuiciando.
cuando en realidad sabemos que si nosotros estamos andando mal, en desobediencia, sabemos que nuestra vida no le está siendo agradable a Dios, pues estamos seguros de que la disciplina de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Pero Dios tiene misericordia aún para con nosotros, mis hermanos, que en lugar de traer juicio, viene la bendición para nuestras vidas, de que nos disciplina y nos ayuda a salir de esa situación y transforma esa situación tan horrenda en bendición, en bien. Es cuando nosotros muchas veces se hace realidad lo que nos dicen los versículos de Lamentaciones. Son nuevas cada día sus misericordias. El hecho de que hoy, octubre 12, el Señor nos permitió levantarnos, despertar, contemplar un nuevo sol, estamos estrenando una nueva misericordia. Hoy nosotros le podemos decir al Señor, Señor, yo hoy puedo comenzar una nueva vida por tu misericordia. Hoy me das la oportunidad, Señor, de hacerlo mejor que ayer. Ayer no fui una buena hija tuya, pero hoy me estás dando un nuevo día, Señor, para comenzar a ser una mejor hija, una mejor madre cristiana, temerosa de ti, Señor Jesús. Por su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos, a pesar de nuestras malas actuaciones, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de los malos caminos que tomamos. Por su misericordia no hemos sido consumidos a pesar de todos nuestros errores. Recordemos, mis hermanos, que cada día su misericordia es nueva, está disponible para todo aquel que la busca de todo corazón. Entonces decidamos comenzar de nuevo cada día que el Señor nos regala, porque es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que el día anterior. A manera de testimonio, el sábado salí con mi esposo a almorzar. Y cuando salimos de almorzar había una persona habitante de calle, aquí, cerca del restaurante, y el Señor me movió a misericordia, a compasión, gloria a Dios por eso. Y yo fui y le pagué a él para que comiera algo. Y yo le decía a mi esposo, son esos pequeños actos que el Señor nos manda a nosotros como cristianos para que nosotros le podamos mostrar a la otra persona la compasión y la misericordia de Cristo, que aún sigue siendo vigente a través de nosotros. Conclusión, mis hermanos, para quienes somos hijos de Dios, salvos por su gracia, hay promesas grandes en cuanto a su misericordia. Está el Salmo 57, veamos el Salmo 57, verso 10. Y dice la palabra del Señor, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. En la versión Reina Valera dice, grande es hasta los cielos tu misericordia. Imagínate, hasta los cielos es la misericordia de Dios, alta, inmensa, que uno no puede ni tocar ni percibir. Las riquezas de la misericordia de Dios sobrepasan lo que nuestra mente humana podría imaginar, mis hermanos. Por eso debemos valorar ese gran atributo, esa esencia de nuestro Dios. Miremos lo que dice el salmista con el salmo con el que comencé, en el Salmo 103, en el verso 11. Y dice el Señor, tan grande es tu amor por los que te temen, como alto es el cielo sobre la tierra. En la Reina Valera, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mis hermanos, entonces, si realmente nosotros le tememos a Dios y queremos obedecerle, pongamos en práctica esta enseñanza con las siguientes lecciones de vida. 1. Siempre debemos ser amables con las demás personas, porque nunca sabemos por lo que están pasando, que es su situación financiera, familiar, no sabemos. Y eso es un simple acto de misericordia. Y ahí nosotros le estamos reflejando a Cristo. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos
y está lleno de misericordia para con todo ser humano. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Perdonar a aquellas personas que nos ofenden, estar siempre dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos hacen sentir incómodos, mal, que nos ofenden. Siempre debemos estar agradecidos por las bendiciones de Dios, por las situaciones duras o difíciles que estemos enfrentando, pero siempre recordando que eso es un acto de misericordia dado por Dios. Los padres se deben compadecer de sus hijos, de los hijos que son débiles en el conocimiento de Dios, que no les gusta, pues enseñarles con paciencia, enseñarles con su ejemplo, con su manera de ser. Compadecernos de las demás personas cuando son difíciles de soportar y llevar con ellos sus cargas, llevarles en oración. Compadecernos cuando hay alguien enfermo entre nosotros o en nuestra propia casa y consolarlos, ¿cierto? Porque hay personas que en medio de su enfermedad lo único que necesitan es un abrazo, ser escuchadas, es sentirse acompañadas. Compadecernos cuando alguien se cayó en pecado, cayó en alguna situación. O sea, ¿cuál es nuestro deber? Ayudarles a subir, ayudarles a que se levanten nuevamente como cristianos, a que restauren su relación con Cristo, porque así se compadece Jehová de los que le temen. Mis hermanos, Dios simplemente lo hace porque Él considera. Dios, porque es misericordioso con nosotros, porque Dios sabe, porque Él considera la fragilidad de nuestros cuerpos, la locura de nuestras almas y lo poco que podemos hacer, de lo poco que podemos soportar, en todo lo cual aparece su compasión y su gran misericordia. Y recordemos, finalicemos con este versículo, 2 el verso 1, 2 Corintios, el verso 1, capítulo 1, perdón, el verso 3. Corintios, capítulo 1, verso, 2 Corintios, capítulo 1, verso 3. Dice, Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, mis hermanos, aprendamos de ese Padre de toda misericordia y de toda consolación. Recordemos esos 3 llamados: un llamado al arrepentimiento, un llamado al agradecimiento y un llamado a comenzar de nuevo. Dios les continúe bendiciendo y que podamos poner en práctica esas preciosas enseñanzas que el Señor nos sigue dando a nosotros y a nuestras vidas. Dios les bendiga. Oremos. Amado Padre, gracias, amado Jesús, porque hasta los cielos es tu misericordia, Señor. Gracias, amado Cristo, porque tú no has venido aún al mundo, Señor, pues esperando a que todos se arrepientan, Padre, porque tú no quieres que nadie perezca. Pues tú mismo sabes, Señor Jesús, que nos llamas a que podamos, Señor Jesús, mostrar un agradecimiento por tu bondad, por tu compasión, por ser tan bueno, por ser tan fiel en nuestras vidas, Señor, que aún nosotros fallándote, desobedeciendo, tú sigues estando ahí, Señor, para levantarnos y fortalecernos. Gracias, Señor, también porque tú nos has llamado a comenzar de nuevo. El simple hecho, Señor, de que en esta noche nos hayas dado la oportunidad de elaborar, de llegar a nuestras casas, de comer, de estar con nuestra familia, Señor, el escuchar tu palabra, Padre, y que quizás hoy te fallamos. Mañana, si tú quieres, Señor, nos darás un nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, para hacer las cosas mejor que hoy. Y que así nos levantemos, comenzando un nuevo día, comenzando una nueva oportunidad de ser mejores cristianos, de ser mejores personas que llevemos tu palabra. Y que así mismo, Señor, eso sea un reflejo,
para aquellas personas que tú vas poniendo en nuestro alrededor, en nuestro empleo, en la calle, Señor, en cualquier lugar, bendito Rey, porque tú eres grande, fuerte, temible, Señor, y compasivo. Tú eres grande en misericordia, pero también tu amor es infinito, Señor, para con nosotros, un amor que nunca se acaba y no tiene fin. Bendícenos pues, Señor, en este resto de noche, en este resto de semana, que tu guía, que tu Santo Espíritu esté ahí para recordarnos tu palabra y que podamos poner en práctica en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo enorme y nos vemos.